Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Siempre hemos exigido a todos los grupos armados, en este caso al ELN, el cese de la práctica del secuestro. Esa es una negación del DIH. Eso no genera credibilidad a los procesos de paz que están en curso. Las mesas de diálogo que quieren construir la paz están tambaleando. Un secuestro de alto perfil realizado por el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que llamó la atención del mundo entero, y el anuncio de una suspensión unilateral de los diálogos con el gobierno de parte del EMC, Estado Mayor Central, tienen en veremos la ambiciosa paz total de Gustavo Petro. Hasta la semana pasada, el ELN y el EMC estaban sentados con representantes del gobierno en la mesa de negociación. Hoy, las crisis que atraviesan ambos procesos ponen en duda su continuación. ¿Está cojeando la paz total? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Daniela Rueda, investigadora de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos de la crisis por la que atraviesa el proceso de paz con el ELN y con el Estado Mayor Central, las acciones que el gobierno está tomando para salvar la paz total y la voluntad o falta de ella que tienen estos grupos armados. Daniela, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, un placer estar acá nuevamente. Daniela, esta paz total se plantea como una salida dialogada al conflicto y claramente, como todo proceso de paz, tiene sus puntos de crisis. Pero, ¿cómo se explica lo que sucede con dos procesos que se realizan de forma simultánea y cómo definir el momento que están atravesando? Las negociaciones de paz no son un tema fácil para el país. Desde aproximadamente los 90, diferentes gobiernos han intentado alcanzar la paz con los grupos armados, y el conflicto desafortunadamente ha evolucionado desde entonces. Si nos centramos en el ELN, la última guerrilla en armas del país, hay que tener en mente ciertas consideraciones. Primero, el ELN no es una organización del todo jerárquica. Aunque sí tiene un comando central, sus frentes y dirigentes son relativamente autónomos para tomar algunas decisiones y así definir líneas de acción. No es solo la distancia física lo que separa al equipo negociador del ELN de sus frentes en el territorio. Un segundo punto es el tema del secuestro. Para el ELN, el dejar de secuestrar es algo a negociar y no una condición que se le pueda exigir para entablar diálogos. No olvidemos que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos inició las negociaciones con esta guerrilla, esta fue una de las condiciones para hacerlo. Sin embargo, el ELN se negó y la instalación de la mesa se postergó. Entonces, abandonar el secuestro se vuelve un gesto de confianza o de buena voluntad de la guerrilla. Sin embargo, mantener esta práctica se convierte en un riesgo importante para la negociación, porque, como lo vimos la semana pasada, los hechos que rodean el secuestro de Luis Manuel Díaz generan un fuerte rechazo de la ciudadanía. Este sentimiento es el mismo que debería despertar todos los secuestros. Una práctica inhumana que, según datos de Indepaz, ha aumentado en el último año, genera un ambiente político adverso y agujerea ya la herida legitimidad del proceso. La otra pata coja de la paz total es la negociación con el Estado Mayor Central. En los últimos años, este grupo disidente de las negociaciones de 2016 con las extintas FARC ha logrado tener una incidencia nacional a través de la coordinación regional. Lo pudimos ver en el corregimiento de El Plateado en el Cauca. En este caso, tenemos un grupo que reúne a los que se salieron del proceso de paz, a los que nunca hicieron parte, a los que no se motivaron a seguir con el proceso de reintegración y a los nuevos reclutas. Hay un origen muy diverso, pero una lógica económica clara. El EMC creció por las economías ilegales, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Su presencia en el cañón del Micay, donde está ubicado El Plateado, se mueve con la coca y ahí está la presencia del EMC. En el sur del Cauca es donde se está jugando la estrategia de paz del presidente, porque el retraso de la instalación de una mesa de negociación con este grupo fue porque el Estado quería quitarle el control a las disidencias
estrategias en esta región cocalera tan importante. Petro esperaba una mayor colaboración de parte del ELN, especialmente porque él es el primer presidente de izquierda en Colombia en los últimos años. Pero hasta ahora esa relación ha estado más bien llena de obstáculos, de conversaciones lentas y una parsimonia de parte de la guerrilla. Daniela, ¿qué puede hacer el gobierno para que la paz con este grupo pueda avanzar? Bueno, Catalina, es complicado. Oti Patiño, jefe del equipo negociador del gobierno, afirmó en una entrevista a Caracol Radio que el ELN ya no tiene excusas para no soltar al señor Díaz, ya que la fuerza pública se retiró de algunas zonas fronterizas con Venezuela para facilitar su liberación. Al momento de grabar este episodio de podcast, aún no hemos tenido noticia de su liberación. Y como si esto fuera poco, la comunidad del Alto Baudó en el Chocó está confinada por un paro armado que decretó el ELN el pasado 6 de noviembre. Según la guerrilla, el gobierno violó el cese al fuego porque las fuerzas militares se coordinaron con miembros del Clan del Golfo para atravesar el territorio. Estas situaciones demuestran el poder que aún tienen estos grupos en los territorios y cómo estos actos pueden favorecerlos al momento de negociar. Mira, solo para poner en contexto, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, en el último mes el ELN ha sido el autor de 8 eventos violentos que dejan 3 personas heridas, 2 menores de edad desaparecidos, 13 personas secuestradas y solo una en libertad. Con más datos y argumentos sobre el aumento de la presencia de grupos ilegales y retroceso en materia de seguridad, el día de ayer se hizo control político al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Durante más de 3 horas, los congresistas cuestionaron el papel del alto comisionado e incluso pidieron su renuncia. Danilo Rueda se defendió aclarando que es un proceso complejo y que recibió más de 30.000 personas en las armas, por lo que no se puede esperar avances significativos en un poco más de un año de gobierno. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro respondió a la retención de los uniformados en el cañón del Micay por parte de las disidencias de las FARC. Afirmó que la presencia de la fuerza pública se da por el proyecto que busca sustituir las economías ilícitas en el territorio y aclaró que sin negociaciones y el fin de las hostilidades a la población civil no es posible el cese al fuego. Sin embargo, Catalina no mencionó cómo tomar medidas al respecto y se limitó a afirmar que lo sucedido es el resultado del abandono estatal, aplicando la política de retrovisor para eludir responsabilidades. Daniela, quedan 3 años, un poco menos, para encaminar o concretar la paz total. ¿Qué podemos esperar de las negociaciones? Son momentos críticos para las negociaciones. Esta no es la imagen que el gobierno desea proyectar a nivel internacional, ya que refleja que tiene una capacidad limitada de control territorial y de control sobre las negociaciones de paz. Sobra decir que pone en entredicho el éxito de la paz total. Esto, sin duda, también hace que cada vez sea más difícil que los colombianos crean que los grupos armados actualmente tengan una verdadera y genuina voluntad de paz. Además, estas situaciones subrayan la complejidad de los procesos de paz. Cada grupo armado, por su naturaleza, representa un desafío único y es importante reconocer que son procesos largos y de muchos altibajos. El caso del ELN presenta las dificultades que resultan de negociar con un grupo con una estructura jerárquica federada. Es crucial que el gobierno demuestre que tiene la capacidad e intención de ejercer control territorial, que tiene las negociaciones bajo control y que el futuro de estas no depende de los grupos armados. Las concesiones a grupos como el ELN y el EMC deben venir acompañadas de avances sustanciales y tangibles. Por ahora, parece que los grupos armados le han cogido ventaja a un gobierno arrinconado por cumplir su palabra de cese al fuego. Frente a estos graves ataques a la población y las señales de poca voluntad de los grupos armados, es de esperar que el gobierno no solo se pronuncie, sino que empiece a hacer los ajustes que se requieran y que el ELN asuma de una vez y para siempre que nada justifica el sufrimiento al que somete a las poblaciones de Colombia. Tal vez así la paz total tenga una oportunidad de triunfar y que el presidente Petro pueda cumplir con las promesas que hizo el día de su posesión. Por ahora, Daniela, muchas gracias por tu análisis. Gracias, Catalina. Espero que para cuando escuchen este episodio, las familias afectadas ya se hayan reencontrado con sus familiares. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad, con la seguridad humana. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos.
Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Daniela Rueda, Catalina Bobadilla, Daniel Poveda y Sergio Guzmán en la creación del guión. Edición sonora por Catalina Bobadilla. Arte por Paola Morales y María Camila Paiva. Nos escuchamos el próximo miércoles.